le queda más ancha. El cuello bote. Sí, cuello bote. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlas, qué gusto saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, una nueva semana. Día lunes 22 de noviembre, día después de la elección presidencial, que en rigor, día después de la primera vuelta presidencial, elecciones parlamentarias, en fin, tanto que comentar, tanta cosa que decir. Y por supuesto, antes de saludar a quienes van a estar en el programa de hoy, quiero saludar cordialmente a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, en Imagen Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo Osorno, Facebook País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast Radio Despierta, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque y Radio El Pingüino. Les recuerdo que tenemos nuestro mail para que usted nos escriba sus comentarios, sus opiniones, en fin, a cartaciudadana@gmail.com. Estamos a esta hora, porque ya se van a integrar más personas que participan de este programa. Grace Salazar, Mauricio Pérez y Juan Francisco Maquena. Te quiero decir al tiro, Grace, de entrada nomás, porque el resto que estaba participando del programa hoy día no me hizo el pronóstico, por lo tanto no lo tengo acá anotado, que le apuntaste a una de las dos cosas que dijiste. Dijiste que a segunda vuelta iba a pasar José Antonio Kast y Yanna Proboste. Acertaste con José Antonio Kast porque fue el primero, pero Yanna Proboste sacó menos votos que Parisi. Es decir, no te resultó. Y la segunda vuelta, déjame terminar, por favor, gracias. No. Y la segunda vuelta, Erika Muñoz y Alberto Labé, como no están todavía, no lo puedo decir, porque si ellos no están, no puedo transparentar cuál fue su pronóstico. Pero cuando ingresen, si es que ingresan, se los voy a enrostrar. No, se los voy a recordar. Diga nomás, Juan Francisco. Bueno, buenas tardes. No, oye, es que buenas tardes, hola a todos, ¿cómo están? No, lo que pasa es que me llegó una talla. Buen lunes. Hola, me llegó una talla muy re buena, una talla muy re buena, de que dice que lo de Parisi es una demostración perfecta de que el home office funciona. Trabajo en el futuro. Perdón. El teletrabajo funciona perfecto para ser hasta presidente de la República. Oye. Perdona que te interrumpa, Juan Francisco, y ya voy con Mauricio Pérez. Perdón, Grace. Acaba de pasar alguien que yo conozco por tu... mi hermano, Jorge Salazar, alias el Guasón. Pero Guasón, ¿cómo Espérate, lo llamo. Gordi, ven, porfa. Pero ¿cómo no dices esa cosa? Bueno, pero si tú sabes que yo soy una persona muy famosa, tengo hermano más conocido famoso como el emperador de la piscola, pero ¿cómo no me dicen el emperador de la piscola? Pero mi rey. Lejos el mejor jugador de la historia, el mejor arquero. ¿Cómo le va, compadre? ¿Ataja? Perdón, tapa menos que una zunga. Ahí sí te iba a decir, ahí te creo. Oiga, y usted llega complicado a jugar, ¿eh? Pero qué buena. ¿Quién lo iba a buscar? Usted. Si ¿Quién lo llevaba? ¿Y quién te compraba la empanada de pino después de la liga? ¿Quién te tenía que sacar de encima al árbitro cuando querías sobrepasarte con él? Sí, pues, porque si no me dejaban, cortaban la habilidad. Abrazo, yo soy la única hermana fome de la familia, ¿cachai? No, bien, compadre, bien. ¿La familia? Qué bueno verlo. Bien, todo bien. ¿La tuya bien? Todo bien, gracias a Dios. Me alegro en el alma. Le mando un abrazo. Cuídese. Gigante. Igual. Chao. No le cuentes nada de mí a la Grace. Gracias. Bien. Ahora sí. No, nada. Eso quedó en el pasado, pues, papito. Ya, qué bueno. Secreto camarín. Qué bueno. Excelente. Abrazo. Ya. Don Mauricio Pérez, que no alcanza a saludar, disculpe, un guaso. Pero es que son cosas que pasan en los programas en vivo. O mira, cosas que pesan. Claro, o sea, el Guasón es un buen apodo. A mí dicen Guaso nomás. El Guasón tiene buen apodo el hermano de la Grace. Oye, quiero contar una cuestión. Primera vez en 30 años, yo cumplo 50. Hoy día estoy de cumpleaños, cumplo 50 años. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Guaso! ¡Qué bueno! ¿60 ya? ¿60 claro. ya?
No, se cagaba en vos, no yo. Yo cumplo 50 nomás, gracias. Oye, buena, Guaso, feliz cumpleaños, ¿ah? Gracias, compita, gracias. Oye, pero quería comentar que primera vez he visto las elecciones desde mi casa, lamentablemente por temas de salud familiar. No he estado en una elección desde el año 88 en un local de votación y me impresionó y ¿Tú eso no me fuiste a encanta. votar? Sí, logré votar, Ah, dos integrantes de mi familia, mi padre y mi señora, lamentablemente no pudieron votar, pero porque estaban ya. los dos enfermos. Pero quiero contar que me impresionó y todavía no estoy perdido todavía con tantas cifras y como todavía siguen votando, o sea, siguen votando hasta muy tarde. De hecho, una hija mía, compadre, la fui a dejar a las 7 de la mañana de vocal y yo creo que llegó como a la 1 de la mañana la pobre reventada. Me gustó, saber lo que me gustó y todavía me gustaría saber ese dato, no lo tengo porque no he alcanzado a saberlo. ¿Cuánta gente votó? Si logramos pasar más del 50%, porque las aglomeraciones en los locales de votación a toda hora del día fue impresionante y con un calor tremendo. Y eso me alegra Mira, mucho. hablemos, Siempre votamos. les propongo que hablemos, les propongo que hablemos de las certezas. Y cuando no sepamos algo todavía, yo creo que lo mejor es esperar cuando tengamos los números completos, cuando ya se integró Ladislao Ureta. Ladislao, ¿cómo estás? Voy al tiro contigo. Hola, hola, hola. ¿Cuáles son las certezas? Las certezas, creo yo, primero, altísima votación, eso lo dice Mauricio, y yo creo que no solo altísima votación, sino que yo creo como percepción del ciudadano, no sé si a ustedes les pasó, es que como estamos con tema de aforo por el tema de la pandemia, siempre hubo mucha gente afuera de los locales de votación y dentro de los locales de votación, lo que te aumenta al menos a la vista la participación. Lo primero. Lo segundo, que efectivamente acá, y aquí por supuesto lo vamos a analizar, echamos a la chacota un poco el tema Parisi, que es un tema súper importante, pero lo creo más trascendental, sobre todo para las estructuras institucionales de los partidos políticos desde el 90 hasta ahora, es que en rigor ninguno de los dos candidatos, ni Jarna Proboste, ni Sebastián Sichel, están en segunda vuelta. Es decir, están los que iban de comparsa con Jadwe, Boric, y los que iban, con todo respeto, como una candidatura testimonial, igual que el 2017, José Antonio Kast, que no solamente pasa a segunda vuelta, sino que además gana la primera vuelta. Entonces, esos son, creo, certezas, por eso digo certezas. Y eso es muy importante, creo yo, porque, bueno, me imagino que los partidos tradicionales de la derecha deben estar haciendo la pérdida y los partidos tradicionales de la centroizquierda también. Y lo otro, nobleza obliga, creo que en esta pasada no solamente las encuestas acertaron con el primer y segundo lugar, sino que también con el tercer lugar. Ladislao, tú querías decir algo, no te alcancé a dar la palabra porque te presenté al final. ¿Cómo estás? Una cosa muy general y ahí vamos al detalle para que todos tengan la posibilidad de comentar. ¿Cómo estás, Ladislao? Muy bien, ¿y tú? Estupendo. Como día Escucha, lunes, como diría un amigo mío. Sí, como día lunes. No, mira, fíjate que mi impresión es que el voto por el orden o el voto por la disciplina o el voto por la estabilidad más bien, ¿no? Es el que masivamente concurrió a las urnas hoy día. Esa es mi sensación. Y como también te había manifestado hace un tiempo atrás, de que a mi juicio el proceso revolucionario venía de vuelta, esta votación me indica lo mismo. Me indica que efectivamente el proceso revolucionario se pasó a dos pueblos y la gente, cuando algunos se apropian de lo que la gente quería o el descontento que había, reacciona de esta manera. Uno empieza a ver estas votaciones extrañas, porque tú dirías, oye, después de un 18 de octubre del 2019, que Kast sea la primera mayoría, y de acuerdo a la historia que tiene este país, esa primera mayoría en la primera vuelta se traduzca en el presidente de la República, bueno, la primera opción la tiene Kast, evidentemente. Entonces uno dice, ¿pero cómo? No, el proceso revolucionario viene de vuelta y la gente quiere volver a la estabilidad, quiere volver al orden, quiere volver a tener el país que tenía. Eso en general, sin perjuicio de los cambios, que de todas maneras están ahí y va a haber que hacerlo. Pero eso es lo que se manifiesta en esta votación.
Ahora, tomando lo que dice Ladislao, perfectamente bien, podría darse el caso que tengamos un presidente que se llame José Antonio Kast, que sigamos teniendo una convención constitucional cuya mayoría es de izquierda, más que de centro izquierda, de izquierda, y tengamos eventualmente un parlamento, no sé, con un porcentaje no despreciable de la centro derecha institucional, digamos, con partidos políticos, o un porcentaje importante también de parlamentarios de la tradicional centro izquierda, es decir, que sea muy distinto una cosa de la otra, digamos, que podría darse el caso. Ahora, Ladislao dice algo que me gustaría preguntarle a la Grace, a Juan Francisco y a Mauricio. ¿Ustedes consideran que se va a dar lo mismo que se ha dado con la elección de Lavín Lagos el 99-2000, con la elección de Bachelet Piñera, con la elección de Piñera, Piñera, perdón, de Piñera Bachelet, Frey. de Bachelet, de Michelle Bachelet con Sebastián Piñera, con Eduardo Frey, con Michelle Bachelet, con Evelyn Matei y Sebastián Piñera con Alejandro Guillé, es decir, que la primera mayoría relativa le gana de todas maneras en segunda vuelta, o ustedes creen que no está tan claro, sobre todo tomando en consideración las sorpresitas que han ocurrido en el último tiempo? Juan Francisco va primero. Oye, mira, gracias, Felipe. Yo tengo la impresión de que esto se va a seguir con la regla de que el que primero pasa en primera vuelta debería ganar la segunda vuelta presidencial. Porque el resultado, o sea, digamos, aparte de la tradición, es porque el resultado para la izquierda más radical yo creo que fue malo con ganas. Porque Boric básicamente sacó el 6% que tradicionalmente saca el Partido Comunista, más el 20% o el 18%, no sé, más o menos por ahí, que marca desde hace bastante rato el Frente Amplio, que antes estaba representado por un MEO. ¿Se acordarán ustedes? Antes que existiera el Frente Amplio, MEO sacaba más o menos el 20% de los votos, que es un segmento. Y no voy a hacer más matemática, pero yo tengo la impresión de que con el resultado que se vio, digamos, de lo que pasó en el Senado y en la Cámara de Diputados, yo creo que nadie se lo esperaba. Y eso es una demostración, y aquí parafraseo a mi amigo Ladislao, que da cuenta de que la gente se cansó del discurso revolucionario, de la violencia, del odio, de la división, del desconcierto, de la incertidumbre, del desagrado de tener que salir a la calle y pensar que te pueden atacar, de los ataques a menores de edad, de los ataques a mujeres embarazadas en la Araucanía. Eso es muy potente lo que pasó en la Araucanía, en donde básicamente José Antonio Kast arrasó. Ese es un mensaje muy fuerte para las autoridades, que no quisieron condenar directa y claramente la violencia, que se opusieron a la extensión del estado de emergencia en esa zona, que han pactado con los violentistas, que han hecho campaña junto con terroristas, que se han dado gustitos de revolucionario, y que yo creo que la gente, y esto a mí me da mucha tranquilidad, de que en general la gente en este país, la gran mayoría silenciosa, salió a votar, ¿no? Y yo, que tenía una vinculación con Mauricio, nos toca hace muchos años participar en Pudahuel, en los procesos electorales. A mí me llamó la atención la poca diferencia que se veía en una comuna que ha sido tradicionalmente de izquierda, la poca diferencia que se veía entre Boric, que ganaba casi en todas las mesas, con un Kast que venía segundo, pero que en otras circunstancias habría sido demoledor. De hecho, para las elecciones de la Convención Constitucional arrasaron, básicamente. Entonces, yo tengo esa impresión, Felipe. Yo creo que el resultado de la segunda vuelta debería ser parecido, me parece a mí, a la segunda vuelta presidencial Guillermo Piñera.
Quizás te siendo un Grace, poquito... sí, está bien. Grace, ahora, eso sí hay que decir, Juan Francisco, que todas las diferencias entre el primero y el segundo, salvo Lavín Lagos, fueron mucho más amplias que en el caso de Kast con Gabriel Boric. Grace, por favor. Mira, si bien es cierto la distancia entre Boric y Kast es leve, lo que más asombra es la distancia que hay con el resto de los candidatos. Porque si tú sumas Parisi, que debemos entender que es derecha, Sichel, tras su declaración, además ayer, después que dijo que él no votaba por Boric y que iba a sentarse a conversar con José Antonio, yo creo que nos deja bastante arriba. Pero además me impresiona lo que pasa con el Senado en la metropolitana. O sea, el número de senadores que saca la derecha está cambiando la realidad de lo que sucede en el Congreso. Y eso no lo podemos dejar de notar versus la última votación, ¿cierto? Un poco más ideológica, que fue la del apruebo y rechazo. En Por que eso decía yo, pues, que se puede dar casos que tú ves es una digamos, dicotomía bastante claro, especial. Es especial claro. porque la gente está reaccionando a elementos ambientales, dirían algunos politiqueros, digamos, ¿cierto? Ya que con el estallido, ¿cierto? Viene este 80-20, pero hoy día como que la cosa se está invirtiendo. Yo creo que Chile está despertando, pero ahora sí que está despertando en serio, digamos, en contra de la violencia. Así que espero que siga la misma tendencia, que José Antonio gane en la segunda vuelta, porque la verdad es que la alternativa para mí sería nefasta. ¿Y cómo ves tú, Mauricio, la manera, si se quiere, o el discurso o el ambiente que se va a dar en estos 29 días? Porque, si no me equivoco, entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre son 29 días, no sé, tendría que sacar la cuenta exacta, pero por ahí va, ¿no? Te lo sumo. Bueno, te lo sumo muy bien. Grace ahí nos va a agarrar la calculadora. A ver, yo estoy bastante en línea con lo que han dicho. Yo creo que aquí hay dos derrotados. Los partidos tradicionales, que también va a depender un poco el resultado final del movimiento del Congreso, porque también, ojo, ahí hay un movimiento, de repente puede ser que se votó más por un candidato presidencial y no así también por sus senadores. La metropolitana, al parecer, sí se está dando eso, en el sentido de que está saliendo un candidato muy cercano a José Antonio. Pero tengo la impresión de que lo que dice Juan Francisco, a ver, estadísticamente, pero eso también lo podríamos llevar al fútbol, por estadística siempre nos ha ganado Argentina y teníamos fregado, no podríamos jugar nunca. Son 28 días, dice Grace, ahí los que nos quedan. O sea, son una Bueno, campaña en rigor 27, pero da lo mismo, pero se entendió, se muy entendió. pocos días, muy pocos días. Gracias. Claro, a ver, si tú lo pensáis, en todas las elecciones del año, creo que desde Lagos en adelante, si no me equivoco, todos los que han salido en primera vuelta, y en este caso José Antonio creo que ganó en casi todas las regiones, salvo una, salvo creo que la de Magallanes. Es un indicador de que muy probable pudiera ser el próximo presidente de Chile. Ahora, vamos a ver cómo se comporta el votante de Sichel, cómo se comporta el votante de Proboste, que también son gente que yo creo que tenéis de dos tipos, gente que perfectamente como un Pepe Out, que dijo que claramente que no votaría nunca por José Antonio Kast, pero mira, yo creo que cuando se presenten en tan pocos días, eso es lo difícil, que la gente alcance a reaccionar. Hoy día van a haber dos candidatos al frente y los periodistas y los medios y los debates van a enfrentarlo en sus ideas y claramente hay un candidato que bajó sustancialmente desde sus últimas presentaciones por varios errores personales, como fue Boric. Y yo creo que por eso digo que no sé si va a cambiar tanto, pero creo que es súper líquida. Yo siempre dije que esta es una elección súper líquida y se dio en la dispersión de votos. Uno nunca hubiera pensado que Parisi, y hay que también analizarlo, Parisi en el año 2017 creo que sacó casi la misma cantidad de votos. Por eso hay que analizar después con tranquilidad la cifra, como tú decías. Hoy día las cifras hoy día pueden variar y te pueden hacer analizar de mejor manera cómo se pueden comportar. Y también es muy importante cómo termine armado el Congreso finalmente, te digo, porque hasta la última vez se están contando votos. Entonces, al final de Ahora, cuentas... perdona que te contradigan algo, Guaso, porque sin prejuicio de que yo lo dije, de hecho, en el principio del programa, Gabriel Boric partió esta elección presidencial como una comparsa. Sí. De hecho, yo me acuerdo cuando se establece su candidatura, yo en otro programa de radio
Nico Larraín nos contó, y la verdad que los dos periodistas que trabajamos en ese programa no le dimos ni una importancia, y él sí, y eso que él es publicista, y mira hasta dónde llegó. Pero en términos numéricos, Gabriel Boric, ¿cómo podríamos decir? Pasa con un 4, porque saca más votación que la primaria, sin prejuicio que es el segundo, y eso te pesa, independiente de la relativa poca diferencia que puede tener con Kast, todo lo que tú quieras, pero eso es el segundo, por lo tanto es como un 4 y un 3,5. El problema lo tiene la derecha tradicional, porque Sebastián Sichel se desfondó. Sebastián Sichel no es un candidato que ganó una primaria con una altísima votación. Y ahí yo creo que es muy interesante el fenómeno, comillas, José Antonio Kast. Porque ahí, de alguna forma, el votante que en algún minuto fue y votó por Sebastián Sichel, y en menor medida por Joaquín Lavín, por menor medida por Ignacio Briones y aún menos por Mario Desbordes, claramente termina votando por José Antonio Kast. Entonces eso es interesante de analizarlo. Pero eso tiene una explicación muy lógica. Chile se cansó de los amarillos, de las medias aguas, del que está de acuerdo con todos, del políticamente correcto. Chile quiere seguridad, Chile quiere reglas claras. Pero Grace, ¿te fijáis? Sebastián Sichel, te vuelvo a insistir, ganó una primaria no hace mucho. Porque vendió la independencia, pues. Claro, pero es Felipe, que lo que tú dices, Grace, tendría sentido si es que primero hubiese ganado él u otro, pero con una votación relativamente baja y con un José Antonio Kast a esa altura, digamos, paipeándoselo a todo. A ver, yo en la primaria 18, voté. Dame un segundo, Grace, dame un segundo. ¿Sí? 18 de junio, si no me equivoco, o 18 ¿Sí? de julio. Junio. Eso que yo acabo de decir ficticiamente no estaba pasando. Entonces, tú dices, se cansó. Claro, no, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasó entre un candidato de la derecha, con estructura de derecha, con primarias de derecha, organizado por la derecha? Entonces, por eso digo que es un fenómeno, José Antonio Kast, y le guste o no, él partió como un candidato testimonial. Oye, y hoy día ganó la es primera, que yo no opino, tiene la primera mayoría relativa. Yo no opino lo mismo, porque Pero las primarias, pero Grace, pero escúchame, las primarias fueron utilitarias. Muchos de la derecha votamos en la primaria de la izquierda para que no saliera Jadwe. Muchos apostaron por el independiente, pero porque Kast no iba en esa primera. Entonces no es un punto tampoco que pueda meter al mismo saco. Y hoy día Chile se dio cuenta de lo que te estoy diciendo, de que en realidad el destrozo, la polarización, la violencia nos está llevando por un pésimo camino. Nada más que eso. No sé, yo creo que el votante de derecha encontró que Kast era más de derecha que Sichel. No, Sí, pero bueno, sí. en fin. Ladislao, dale. Fíjate que yo el análisis lo hago más por otro lado. Yo creo que uno tiene que mirar un poco cuál es el padrón electoral y lo que ha ocurrido en las últimas elecciones. Si tú miras qué es lo que obtuvo en la votación de la primera vuelta del año 2017, Piñera sacó 2.400.000 votos. Y ese voto es un voto en general de una persona que más se inclina por el orden, es un voto de derecha. Y Kast, si tú lo miras, Kast sacó 500.000 votos. O sea, la derecha sacó 2.900.000 votos. En la primera vuelta, en esa primera vuelta. Sí. En realidad, cuando tú sumas la votación de la derecha ahora, en este minuto, estamos hablando que es una derecha la que votó por Piñera, es una derecha que venía en una posición triunfalista, o sea, venía en contra de un segundo gobierno, la Bachelet, en que el crecimiento había sido la nada misma, estamos hablando de que creció a una tasa de 1,9% anual, en fin. Era una derecha que venía ganando y que puso todas sus fichas en ganar. Pero en esta elección polarizada como está, el votante de derecha fue a concurrir todo. Y tú tienes que votar, tú tienes que mirar la votación global.
Si tú miras cuál es la votación de la derecha, no tengo la cifra aquí sobre la mesa para ponértela, pero te puedo decir que la votación de la derecha tiene que haber pasado los 2.500.000 votos. Debe estar probablemente cerca de los 3.100.000 votos. O sea, la persona de derecha en esta elección concurrió a votar. Eso es lo primero. Concurrió a votar en contra de un proyecto en el cual aparece el Partido Comunista detrás. Porque Boric ha tenido posiciones más democráticas, pero el Partido Comunista no. Y el Partido Comunista lo tiene amarrado, que le dice, mire, el 95% de su programa es nuestro programa, y yo no lo voy a dejar a usted que se aparte ni un milímetro de este programa que hemos fijado. Entonces, cuando tú miras la votación en general de la derecha, tienes que mirar de que ese voto de derecha son los 3 millones, son los 2 millones o 3 millones de votos, 2.900.000 o 3 millones de votos que se repartieron entre Sichel y Kast. ¿Y por qué se produjo el fenómeno Kast? Yo creo que se produjo nada más que por los 3 graves errores políticos y comunicacionales que comete el candidato. 2 son de él y uno fue creado, digamos, Sichel. El primero y más grave de todo, y que yo creo que definitivamente le dio el bajo, fue la operación política que hizo la democracia cristiana. Y eso no le cabe ninguna duda, la gente no es tonta. ¿De dónde pudieron haber abierto incluso las cuentas? ¿Cómo pudieron haber descubierto cuál era la tabla Excel anterior en que aparecía a qué correspondía el concepto PES? Es porque la democracia cristiana, que fue la que participó activamente en la campaña de Sichel cuando él era de la democracia cristiana, hace muchos años atrás, decidieron quemarlo y reventarlo. Y efectivamente eso le produjo un golpe, dio muy fuertemente. Esa no fue su culpa, pero la manera como lo enfrentó era muy difícil poder enfrentarlo, y lo enfrentó diciendo, bueno, esto no es cierto, pero la gente no le creyó, es obvio, y el votante de derecha no le creyó. Lo segundo, y no es que tampoco lo quisiera castigar por lo que él hizo, porque en realidad fue financiado por las pesqueras, no, tampoco corresponde a ese fenómeno, corresponde al fenómeno de, oye, perdiste credibilidad, yo voy a votar por la derecha, tú fuiste el candidato elegido por la derecha en la primaria, pero perdiste credibilidad, y yo voy a votar de manera útil y no de manera inútil. Segundo error que comete avanzado, pasan, no sé, 5 días, 6 días, probablemente por su experiencia política, en que él oculta si retiró o no los fondos de pensión en el primer retiro, y mantiene esa información durante prácticamente 10 días, y todo el mundo dice, bueno, entonces quiere decir que los retiró, y tuvo que salir a decir de que los había retirado, y no solo eso, sino que sale a decir que ahora lo que él apoya es el retiro del 100% de los fondos. O sea, cometen un nuevo error político infantil, por así decirlo. Ya esos 2 golpes hacen que el electorado de derecha, que es este 40% de los votos aproximadamente, porque si tú sumas el 28 más el 11 y tanto, tienen el 40. La derecha tiene el 40% del electorado. Y eso es así. Y si tú lo miras hacia atrás históricamente y miras incluso la votación de Pinochet, el 44. ¿Y cuántos sacaron adelante? 38, Sí, 39, pero 40. Ladislao, 40. Es histórico. entiendo Pero tu... el trasvasije de Sí, votos está se bien, produjo sí, por los errores que- políticos y propios de... sí, quedó claro el punto. Pero eso que tú estás diciendo, en este caso, sí el orden de los factores altera el producto, porque tú no lo hiciste en orden. Con lo que tú partiste, ya Sebastián Sichel estaba desfondado. Sebastián Sichel se empieza a desfondar cuando él dice, ojo los diputados, que yo lo voy a estar mirando con el tema del cuarto retiro. Después viene lo del lobby. Sí, también lo Después quiero. viene con, el mismo, no sé si tú lo viste en los matinales, Mira, ayer domingo, cuando le preguntan, perdón, ¿de qué se arrepiente? ¿Y tú sabes lo que dijo? de nada. De haberme enojado, porque estaba rabioso. Entonces, lo que tú dices sí es cierto, pero yo creo que es lo que tú nombraste ya estaba con problemas. Pero bueno, ya Sí, Sebastián oye, Sichel Felipe, no es... Está bien, pero son sus Ya propios Sebastián errores. Sichel, yo está a bien, pero dame propósito un de... segundo, Juan Francisco, dame un segundo. Vuelvo a insistir que hablemos de las certezas,
no hablemos de números porque eso pueden ir cambiando, hablemos de las certezas y proyectemos cosas, porque nos quedan programas, tenemos 27 días, Grace, para poder analizar y ver los números en detalle y todo, pero vámonos con calma porque tenemos que hablar de certezas, porque si no podemos confundir a las personas que nos están escuchando y viendo a esta hora de día lunes. Sí. Juan Francisco, perdón, dale. No, sí, no, yo quería agregar, yo fíjate, siguiendo un poquitito con lo que tú estabas diciendo del desfond de la campaña de Sebastián Sichel. Yo ayer tuve la oportunidad de estar en el mismo lugar porque nos reunimos ahí en el Líbero, algunas personas cercanas al Líbero, a seguir un poco el resultado de las elecciones toda la tarde y noche. Y el comando de Sebastián Sichel está en el segundo piso del mismo edificio. Entonces, estuvimos ahí metidos en toda la chuchoca y fíjate que una de las cosas que me llamó la atención y que comentamos es que cuando apareció Sebastián Sichel a eso de las, no sé, 7:30 de la tarde, por ahí, más o menos, salió todo a su comando, toda la gente que estaba ahí a esperarlo a la calle, yo me paré ahí al lado, empecé a grabar con mi teléfono, qué sé yo, me pasó por el lado, y después subió, y después bajó, hizo una especie como de pequeño discurso de agradecimiento que te prometo que no duró más de 6 o 7 minutos, a su equipo, a su gente, y ahí donde a mí me llamó mucho la atención la falta o la no presencia, la falta de personas, de líderes políticos emblemáticos que lo han apoyado. Me llamó mucho la atención. Solamente vi a Juan José Santa Cruz, vi a Pedro Brown y nadie más. No había nadie más. No estaba, por ejemplo, la Marcela Cubillos, que digamos, quemó las naves por Sebastián Sichel durante el último tiempo. No estaba Pancho Chaguán, de Renovación Nacional. No había nadie. Y me llamó mucho la atención. Y eso te da cuenta, yo creo que ex post, ¿no es cierto?, después de la elección y cuando ya asumió su derrota, que él tuvo una muy mala relación con los partidos políticos, que no incorporó a su comando y a la gente que lo rodeaba, o sea, del equipo que lo rodeaba, a líderes emblemáticos, a rostros conocidos, a personas con carrete político, que yo creo que siempre es importante en estas cuestiones. Si estamos hablando de la presidencia de la República, o sea, no estamos hablando de la presidencia de un partido político o de un club de fútbol. Entonces tú tienes que rodear de personas, me parece a mí, que tienen un peso específico relevante y que atraen miradas. Entonces, es una de las cosas de las que adoleció la campaña de Sebastián Sichel. Y ojo, porque la campaña de José Antonio Kast le pasa un poquito lo mismo, Y la campaña de Gabriel Boric menos, pero rodeado de mucha gente muy de izquierda, muy vinculada al Partido Comunista. Entonces, todos esos rostros o esas personas que de alguna forma le transmiten al electorado confianza, certezas, certidumbres de lo que viene, no estuvieron presentes ni en la campaña de Sichel, ni en la campaña de Kast, ni en la campaña de Boric, ni en la campaña de Parisi, un poquito, algo en la campaña de Proboste, pero muy poco. Y eso la gente, fíjate que no sé si seré yo nomás, a lo mejor estoy viejo para estas cuestiones y a mí me habría gustado ver rostros conocidos y personas más emblemáticas detrás del cambio. Pero eso es una observación que me tocó ver a mí en primera persona el día de ayer. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con el trabajo, Juan Francisco, y en eso yo estoy de acuerdo. En el trabajo, en el pirquineo, en dejar las patas en la calle, porque aparecer hoy día políticamente no te da dividendos. La gente, y es cosa de verlo, tiende, sobre todo en lo presidencial, tiende a arrancar, y en algunos casos parlamentarios también, a arrancar del político. Ahora, eso tiene una lógica también. En política tú nunca vas a querer asociarte al que pierde, siempre vas a querer asociarte al que gana. Pero lo que tú dices es súper cierto y bueno, así es como decía Andrés Chadwick, esto es lo más parecido a la política. Se une a nosotros la Anita Krause. Anita, ¿estás ahí, Anita? Anita. Hola, Anita.
Sí, acá estoy. ¿Cómo- Hola, ¿cómo Hola, están? Anita, ¿cómo estás? ¿Alcanzaste a escuchar la ponencia de Juan Francisco Maquena o te integraste recién No, nomás? me integré recién. Alcancé justo Ya. el cambio entre ustedes dos. Bueno, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu primera opinión? ¿Y cuál es tu proyección, si se quiere, en materia presidencial? Solo presidencial. De lo que pasó ayer, donde la primera mayoría la tiene José Antonio Kast y el segundo es Gabriel Boric. Bueno, un Para poco pasar a la segunda vuelta. muestra un poco lo que se estaba hablando en las encuestas. Primera vez que les achuntan más o menos las encuestas esta vez. Así que todavía ¿Y qué proyección falta. tienes tú respecto a la segunda vuelta? Que lo estábamos conversando hace poquito rato respecto a que lo que pasó con Lavín Lagos y lo que pasó con los dos gobiernos de Bachelet y los dos de Piñera, donde quien obtuvo la primera mayoría relativa finalmente terminó ganando la segunda vuelta. ¿Tú crees que eso de todas maneras va a pasar o tampoco, digamos, está asegurado eso? Yo no creo que esté tan asegurado. Tiendo a pensar que podría darse, pero hay mucha gente que votó por Sichel que probablemente no quiera votar por Kast, porque hay mucha gente que personalmente conozco que es de Concertación, que votó por Sichel, pero que no votaría por Kast, por ejemplo. La gente de Parisi, la verdad que tampoco está 100% segura. Hay que seguir trabajando nomás. Lo único que Entiendo queda, que, mucho trabajo. entiendo que hay como una estimación de que el 2013 el 50% de quienes votaron por Franco Parisi, que entiendo sacó el 10,11%, votó en una segunda vuelta. Ahora, nosotros, Anita, tenemos la suerte de tener un estadístico acá en el programa que se llama Ladislao Ureta. Ladislao, yo, si no me equivoco, en segunda vuelta vota más gente, ¿no? Sí, así es. Habitualmente cuando es muy peleada, sí. Si no es peleada, no. La segunda elección de la Bachelet no votó tanta gente, votó menos. Pero cuando no es claro el resultado y por lo tanto... con Evelyn Matei. Exactamente, en la segunda vuelta con Evelyn Matei votó mucho menos gente. Menos Claro, que lo la que pasa primera. es que ahí, claro, porque Es que lo yo que creo dices que tú, la estaba diferencia era mucho era más. La demasiado elección estaba evidente. decidida. Claro, era Claro. evidente que iba a ganar, estaba ¿Quién ganado. ganaba? Pero si la Claro. elección está disputada, sube. Eso es lo normal. Claro. ¿Qué es lo que debería pasar ahora, por un lado, no? Por supuesto. Eso es lo que va a ocurrir ahora, pero se produce un fenómeno psicológico. Yo no digo que los votos de Sichel se vayan a transmitir automáticamente a Kast. Sin embargo, cuando tú ves ese voto por el orden, ¿no? Y que es el voto de Sichel y de Kast juntos, hace un 40, que es una votación bastante alta, digamos. Y el hecho de que ya hayas ganado la primera vuelta produce una sensación en el votante, una sensación de triunfo. Y esa sensación triunfalista es lo que hace que habitualmente el que ganó la primera vuelta gane la segunda. Claro. Ahora, eso de los votos es interesante también, porque sin temor a equivocarse, digamos, como dirían los ciúticos, un porcentaje, no sé si mayoritario, pero importante de Sebastián Sichel se va a ir con Kast. Ahora, claro, uno podría decir, hay un grupo de votantes de Sichel que no va a votar por Kast. Puede ser. Capaz que hay un grupo importante de Sichel que vote por Boric, como los hijos de Sichel, pero como no tienen derecho a voto, digamos. Entonces, claro, y de Proboste también, pero claro, pero pareciera que hay digamos, un número importante de cada uno de esos bolsones de votos que tienen cierta lógica que se van a ir a lo que ideológicamente les suena más cercano. Insisto, sin prejuicio que hayan votos nulos, sin prejuicio que no haya gente que vaya a votar, pero también se suman los que no participaron en la primera vuelta. Dale, Mauricio, después voy con la Grace y con Juanfri. Cortito, ¿tú creís que la Maca Pizarro va a votar por Casto, no? No sé, pues tú eres amigo de ella, no yo. Además, yo no hablo de personas que no están casadas. Perdón, se me salió por favor. No, una broma. Es una muletilla, querido tío. Es una broma. Oye, mire, Es una broma. Yo creo que no hay que contar los votos antes de jugar el partido. Yo creo que
va a haber una migración de votos de todas maneras, pero va a depender mucho cómo se comporten los candidatos. Hay candidatos que claramente salieron a decir que van a votar directamente por Boric, como el Partido Socialista, Yana Proboste y algunos más. Entonces, objetivamente hay una definición del candidato. Distinto es que las personas son independientes, y por lo tanto yo creo que va a ser, y por eso es bien difícil en 27 días, poder evaluar cómo va a ser esa migración. Ahora, sí me impresionó Pero mucho. aguántate un poco ahí, Guaso. Es que dijiste algo que es súper relevante. Porque yo tengo dudas, fíjate, no vaya a ser cosa que lo que dice Álvaro Elizalde y lo que dicen del comando de Yana Proboste y la democracia cristiana sea un salvavidas de plomo para Boric. Totalmente ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, para explicarme, te tiro al tiro la pelota de vuelta, Guaso. Dale. Es obvio que el militante socialista, o sea, yo te podría decir que es de perogrullo, que va a votar por Boric. Por lo tanto, no necesita que un perico como Elizalde le diga. Entonces, lo que yo creo que buscan es el votante no militante que anda como por ahí. Y yo creo que el que anda como por ahí, medio como, aparece un político y dice, ni cagando. Si ese político me dice que vote por Juan Pérez, yo no voto por Juan Pérez. Entonces, cuidado que... Exactamente, cuidado, Felipe. Que tal vez por eso, figuras políticas conocidas de la derecha tampoco estaban con Sichel. No ¿Cachai? Que tiene que ver con algo más bien estratégico que con algo del corazón, que te nazca, digamos. Felipe, porque mira, seguramente muchos en la derecha están tristes porque perdió Sichel. Sí, oye, Juanfra, dame un segundo, es cortito. Mira, ¿sabes lo que me impresionó de Kast? Porque me tocó hablar con mucha gente el último mes de diferentes estratos socioeconómicos, la migración de la juventud a Kast. Eso fue impresionante, te lo puedo decir con un hijo mío que no se metía en política y lo encontraba que hablaba como claro, como correcto, como que lo entendíamos. Fíjate, juventud, gente de todo estrato socioeconómico, extranjeros, nacionales, Jack. ¿Por qué no? ¿Sabe lo más que habla claro y se le entiende y sabe qué más? Ya muchas se cuenta. Entonces, por eso te digo que yo creo que el discurso que tuvo Kassens en esta etapa llamó un nuevo votante. Ahora, pues digo, cuando sepamos la cifra exacta de cuánta gente votó, si fue más del 50, sería un exitazo, porque acuérdate, estábamos en los 38 y 40, Don Lavi me puede decir lo contrario, pero no pasamos ahí en las últimas 3 elecciones. El plebiscito de octubre fue casi un 51%, pero era plebiscito, no era elección. Claro, era un sí o no, entonces objetivamente la gente tenía menos donde jugar, pero acá, por eso te digo que, como tú bien decís, yo creo que los que hoy día salgan a decir voy a apoyar a, no sé si es un voto asegurado, porque objetivamente los partidos políticos fueron más castigados, objetivamente, por lo tanto, el independiente, la persona natural, que es la mayoría de este país, va a escuchar cuál es la propuesta de país que le suene más razonable. Y cuando la gente le está empezando a afectar el bolsillo, le está afectando las libertades, porque puede ser la convención al mismo tiempo está en forma paralela, sacando derechos, claramente la gente yo creo que dijo, ¿saben qué más? Yo quería un cambio en este país, pero nunca tanto. Y ahí va un poco... Oye, no, yo una pregunta... me toca a mí. Sí, pero espérate, Grace, es una pregunta para ti. Es una pregunta para ti. Grace. Perdón, no, Grace. pero No. A ver, ¿quién es el doctor acá? No, pero es que el Guaso, es que pucha. Es que yo le quiero preguntar a la Grace. Yo le quiero preguntar entonces para que aproveche. Pregúntale a la Grace para que la Grace te conteste. Es que la Grace fue candidata a senadora. Entonces tiene ahí la cosa política y la de Islao claramente tiene la estadística, los datos, etc. Entonces yo les quiero preguntar a ambos, partiendo por la Grace, ¿qué creen ustedes que va a pasar en términos de alianzas? Porque el Frente Amplio del Partido Comunista le han sacado la lengua y le han hecho huichiperiche al PS, al PPD, al ADC, al PR, etc. Pero en el otro lado, en el lado de Chile Podemos Más y del Partido Republicano, pareciera ser que la alianza va a ser casi automática. ¿Cómo lo ven ustedes? Ya, lo primero que yo quiero decir es que voy a saludar a la Anita, porque yo no la conocía, así que súper bien compartir con ella. Sí, hola, Grace. Un gusto. Igualmente. Mira, igual dile a Ana, no le gusta que le digan Anita, solo los más cercanos le... Es que lo que pasa es que... Eso? No, mentira, no, le decimos Anita. Mi mamá se llamaba Ana, así que me encanta ese nombre. Sí, muy bien. Oye, lo primero que les voy a decir es que yo creo que
esta primera vuelta es distinta a las que hemos vivido entre Lagos, Frei, Bachelet, Piñera, Lavín y todos los demás. Yo creo que aquí los partidos perdieron todo tipo de fuerza. Por lo tanto, no hay que dejarse embaucar por estos pactos así tan cerrados. No me Sí copies con mi creo- argumento, Grace, ¿ah? Ya, No me copies. sí no me copies. creo que votos de Sichel a Boric, poquísimo, no se van a migrar. Pero ojo que los de Proboste no están todos seguros para Boric. Yo ahí creo que sí hay gente de centro izquierda que no se va a arriesgar con la izquierda extrema. Creo que Parisi es más cercano a Kast de lo que puede hacer a Boric. Así que yo creo que podría ser que Kast aumente un poquito el desnivel que tiene hoy. Artés no figura en la encuesta, Meo en realidad fue casi como, en algunas comunas le fue bien, pero no es algo que incida mucho en la estadística. Entonces aquí los votos o el capital político que hay que dividir para conquistar son los de Proboste y Sichel. No hay más. Y esto se va a ver muy marcado con los resultados que hemos visto en las parlamentarias, en las comunales, en los cores, ¿ya? Y esa es la gente que va a tener que trabajar para la segunda vuelta. Yo la verdad creo que esta va a ser una elección distinta. Yo creo que en esta segunda vuelta puede que vote menos gente que en esta Mira. primera vuelta. ¿Por qué? Porque cuando ya está muy polarizado el fin, la gente no siempre tiene tanto interés porque cree que la responsabilidad está en otras personas. Si lo hemos visto, normalmente en la segunda vuelta baja un poco el rango de votantes. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo que dice Anita es súper cierto. Hay que trabajar. Tenemos 27 días, desde este lunes 22, feliz cumpleaños, Mauricio, para poder solventar, financiar, establecer y reforzar a la derecha, porque la verdad, insisto, lo vuelvo a repetir, para mí Boric no es un camino, primero porque es difícil la gobernabilidad con él, es muy difícil. Y no es un tema manoseado, yo creo que hoy día le creen poco al Frente Amplio y al Partido Comunista, entonces está difícil la cosa, pero no creo que tanto. O sea, si tú me hubieses preguntado hace 2 meses, yo te habría dicho, uy, no, mira, entre Kast y Boric es súper difícil. Pero hoy día las cosas están mejor, ¿cómo se dice? Aspectadas. Esa es mi opinión. Oye, si me permiten, le quería hacer una pregunta al panel, pero quiero comenzar con el galán de acá, de la Laureta, sobre, ¿tú sientes, Ladislao, que el, comillas, para que se entienda, votante de derecha, digamos, con la votación de Kast y poniéndolo un poquito así, como que toca techo, y el votante de Boric o de ese mundo de la centroizquierda también toca techo, y básicamente lo que van a esperar en segunda vuelta son lo que hablábamos recién, lo que llega de Sichel por un lado, lo que venga de que se dio de Proboste por el otro, en fin. ¿O tú crees que eventualmente puede haber una mayor movilización, que es un poco contrario a lo que se plantea recién respecto a que en una de esas, en esta segunda vuelta, va a votar menos gente? No, yo no creo eso para nada, fíjate. Yo creo que el país tomó conciencia, y por eso por primera vez vimos que la gente estaba agolpado en las mesas votando. Yo creo que el electorado, el chileno, entiende o entendió en esta elección de que aquí se estaba emitiendo un juicio sobre el modelo económico y social del país. También entendió que en esta elección se estaba jugando un cambio refundacional del país y un cambio total y absoluto de modelo. Yo, en un principio, te digo, me había inclinado por pensar de que el electorado de clase media y los sectores populares no lo habían entendido así, pero lo entendieron así, absolutamente. Por lo tanto, si tú me preguntas qué es lo que va a definir aquí en la votación de la segunda vuelta, se va a polarizar mucho más, y yo creo que va a ir a votar más gente. ¿Por qué? ¿Ya? Que ahora sí que sí, definitivamente, se va a definir comunismo o vía cambio social, refundacional, modelo nuevo del país
con una visión neomarxista o comunista en un caso, versus los 30 años hacia atrás. Y fíjate que la gente está enojada con las cosas que no se hicieron, pero la gente no es pelotuda. Y por lo tanto, esa misma clase media que antes vivía en la población callampa y que hoy día pasó a vivir en una casa bastante mejor y que sus hijos se educaron y que algunos estuvieron a la universidad, esa gente no está dispuesta a perder todo el camino hacia atrás. Y esa gente es la que fue a votar hoy día. Entonces, Anita, en perdona, esta, Ladislao. en esta elección yo creo que en la segunda vuelta es más fuerte todavía. Es refundación o mantención del modelo con correcciones. Si esa es la línea, mantención del modelo con correcciones y la línea que trabaja CAS en orden y paz, gana CAS, no tengo ninguna duda. Pero va a Claro, votar más, va a ser más decisivo todavía. Tú dices que a la masa le queda más cerca el modelo Cast, con todo lo de, que lo de Boric. Sí, Hoy ese día, es el estamos hablando de hoy día. Así tienes que leer la elección del día de ayer. La gente fue a votar en masa porque no dijo no al cambio refundacional. Eso es lo que fue a decir la gente ayer en su voto. En Anita, distintos partidos, sí. distintas personas que tú quieras. Sí, Anita. yo quería destacar, quería comentar que lo que está diciendo Ladislao, hay que sumarle además el factor de lo que está produciendo el circo de la convención, porque no han cumplido las reglas, se han saltado varios protocolos, están pidiendo más plata, siendo que partieron criticando. Entonces, la gente, por otro lado, también se está dando cuenta que muchos de los que prometieron un cambio están actuando igual. Entonces, eso también va a afectar en la participación que viene de la segunda vuelta. Claro, ahora yo estoy de acuerdo con Ladislao. Yo creo que efectivamente se va a polarizar. Yo no pienso como Ladislao que es en estricto rigor o en términos reales políticos son tan extremos los dos. Yo siento que hay una, digamos, a ambas candidaturas les sirve eso, les sirve que se extremen posiciones, porque yo siempre he sostenido que no hay nada más movilizador que el susto o el miedo en política. Pero claro, efectivamente hay una, yo creo que va a haber una eventual exacerbación. Ahora, los escenarios son bien interesantes. ¿Cómo sería un Congreso de izquierda con José Antonio Kast de presidente? Un Congreso de derecha con Gabriel Boric de presidente. Un Congreso de derecha con José Antonio Kast de derecha. Un Congreso de izquierda con Gabriel Boric de izquierda. Entonces, son situaciones bien interesantes que, bueno, ahí vamos a tener que estar ojo al charqui, ojo al piojo, porque sea como sea, digamos, el próximo gobierno, y yo creo que ahí hay coincidencia, fácil no la tiene, ni el de Kast ni el de Boric. Ahora, evidentemente hay matices, y yo me imagino que ustedes los tienen, pero yo creo que efectivamente no va a ser una administración fácil. Juan Francisco, perdón. Oye, no, yo simplemente quería aquí, lo escuchaba atentamente a todos, yo creo que aquí hay una cosa bien notable, que es lo siguiente. El estallido del 18 de octubre del 2019, que fue claramente, hubo una mezcla entre estallido, ¿cómo se dice?, espontáneo, y otro absolutamente concertado, como la quema del metro, naturalmente. Dio lugar a una manifestación muy masiva en la cual la gente fue a reclamar demandas sociales. La izquierda más radical, que se tomó las calles y que en el fondo violentó todo este proceso de reclamos sociales y que toda esa violencia que vimos y que experimentamos, que fue muy dolorosa, aprovecharon el vuelo no para hacer ni para poner arriba del tapete, digamos, las demandas sociales, que fue lo que trató de hacer el gobierno de Piñera, con muchos cambios muy rápido, me parece a mí, sino que a poner el tema constitucional arriba de la mesa. Siguió la violencia, pusieron al gobierno en jaque el 12 de noviembre famoso,
y el Congreso, y bueno, y naturalmente la exconcertación y la centro-derecha cayeron, creo yo, en la trampa, firmaron el pacto por la paz, comillas, paz y nueva constitución, siguió la violencia, vino la pandemia, la elección de los convencionales, o sea, el plebiscito, la elección de los convencionales, toda esa historia que ya conocemos, y empezamos a ver el real efecto de esta izquierda refundacional, dura, intolerante, odiosa, que se ha instalado en la Convención Constitucional con actitudes totalitarias, francamente de libro, insólita. Y yo creo que, como dijo por ahí la Aislao, a quien parafraseo nuevamente, esto siguió siendo la borrachera revolucionaria. Y esta es una demostración de que eso no es lo que la gente quería. Así es. Y lo que está pasando es sorprendente, estamos todos sorprendidos, pero esto es lo que no es lo que la gente quería. Por eso que José Antonio Kast tuvo una alza tan rápida en su aprobación, y hoy día pasa a la segunda vuelta presidencial, o pasó a la segunda vuelta presidencial número 1. Por eso que se produjeron las votaciones, digamos, bastante sorprendentes también a nivel de Senado, de Cámara de Diputados. Entonces, esto es una lección muy potente para aquellos que se compraron el discursito marxista-leninista de los años 20 o 30 en este país. Si Chile es un país que lleva 40 años de crecimiento económico sostenido, en donde hemos sacado a millones de personas de la pobreza, en donde vivimos mejor que en cualquier país de Latinoamérica, en donde tenemos los mejores índices del mundo. Entonces, yo creo que aquí la gente le está dando una palmada a políticos, comunicadores, también hay un mensaje para la gente como nosotros, que tenemos un programa de radio, ¿no es cierto?, que a veces comentamos cosas que creemos que estamos viendo, pero no las vemos realmente como son, y para un montón de programas de televisión, matinales, etcétera. Así que es muy sorprendente y muy interesante, pero a mí me tiene muy tranquilo, porque básicamente es una demostración de que la gente quiere tranquilidad, quiere orden, quiere crecimiento, quiere desarrollo, quiere mejoras, quiere mayor horizontalidad en el trato, quiere equidad social, justicia, etcétera, etcétera. Está muy bien. Mauricio. Sí, cortito. También es una cosa importante, vamos a ver cómo influye estos resultados en la convención. No en la constituyente, en la convención, ya que acuérdense que se está, entre comillas, es súper importante, ahí se mezclan cosas, porque objetivamente el resultado, como dice Juan Francisco, como han hecho todos, en general basa una línea. El país no quiere destruir todo, quiere mejorar lo malo, que es lo lógico, uno mejora lo malo, no destruye lo bueno, si es de 1 más 1, pero ahí va a haber un tema de cómo se comporta la convención con resultados, porque hoy día se sentían dueños de la pelota y se la quitaron, pues. Entonces van a tener que tener cuidado, porque objetivamente, si llegara a ganar en segunda vuelta José Antonio Kast, van a cortar el periodo. Bueno, ojo, pueden hacerlo, por supuesto, están dentro de sus facultades y con los votos que tienen lo pueden lograr, pero claramente el votante capaz le rechaza la Constitución posteriormente. Os digo, se vienen tiempos, te digo, que yo creo que van a servir también para apaciguar las aguas. Ojalá que, mira, nosotros hace mucho tiempo en la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano lanzamos una campaña que se llama Que gane la razón. Y era que eso, en pocas palabras, ojo, hay mucho por mejorar, pero hay que destruirlo todo. Hay que cambiar hasta la bandera nacional o el himno. No, pues Chile dijo, no quiero eso, quiero un país mejor para todos, de mejor calidad, menos políticos tránsfugas, menos empresarios coludidos, por supuesto, eso es lo que todos debemos luchar, pero la gente le dijo eso al votante hoy, y eso yo creo que va a influir también en la convención, y también, ojo, acuérdense que el Congreso nuevo va a ser, entre comillas, el que puede validar alguna de las decisiones que ha estado tomando unilateralmente y saltándose a las reglas de la convención, por lo tanto también ya no van a tener esa libertad que sentían que tenían todos los votos para cambiar lo que quisieran. Entonces yo creo que también va a ser bueno para Chile. A mí me importa el país y estoy contento que eso pase, no por quien gane, sino porque ojalá vivamos en paz y en tranquilidad. Ahora, como mi rol de conductor es tratar de ser lo más ecuánime posible, recordemos que va a haber una segunda vuelta y la distancia entre el 1 y el 2 no es tan relevante. Sin prejuicio, para quienes nos escuchan, sin prejuicio, que mental y emocionalmente es muy importante para el candidato y para el votante y para un posible votante, quién es primero y quién es segundo. O dicho de otra manera,
si tú haces un estudio rapidito, la gente tiende a votar más por el que cree que va a ganar que por el que cree que no va a ganar. Pero bueno, eso ya es una cosa que es difícil medir, pero es interesante también tenerlo como antecedente. Grace, tú tienes tu manito ahí, la Anita también, porque ya se nos acabó el tiempo, estamos en los descuentos, pero si quieren agregar algo, Grace, Anita, para que se prepare la Anita. Estás muteada, mi Mira, querida yo Grace. sí, Ahí sí. yo quiero decir algo, que esta elección no solo está marcada por lo presidencial, y no voy a dar números porque obviamente después de la noche pesada que tuvimos, este programa muy temprano para tener los números certeros, pero la conformación del Senado da mucho que hablar. Por El supuesto, Senado lo hoy vamos a hablar día, mañana, créeme. exactamente, el Senado hoy día es la elección que la está llevando en estas elecciones y va a marcar mucho el futuro, tanto de la convención como de la aprobación o rechazo de la Constitución. Y fíjate que sin perjuicio de que José Antonio va primero, que yo creo que él debiera mantenerse esto, también tiene que ser muy inteligente para llegar a las conciliaciones que debe llegar en estos 27 días, porque no puede creer que este triunfo lo reviste de la soberbia que tuvo Sichel en su momento, que le hizo perder el apoyo. Tiene que, con humildad, acatar este triunfo, y yo creo que tiene la inteligencia para hacerlo, así que esperemos que así sea, pero ojo aquí, que yo creo que las parlamentarias dieron un golpe de timón bastante importante. Y ¿saben qué? Lo otro importante de las parlamentarias es que no solo está cambiando un poco la conformación, sino que hay harta renovación. Fíjate que aunque se quedaron, vamos a hablar con nombre y apellido ya mañana, porque hay que hablar aquí en el grupo también, algunos que faltaron hoy día. Hay varias caras nuevas, pero dentro de los mismos conglomerados. Así que eso es súper bueno. Un abrazo a todos y estoy... Ya, antes de despedirme, Grace, Anita, tú estás ahí, ¿quieres Sí. agregar algo al cierre? Dale. Sí, es que en el fondo se está mostrando la tendencia de que la gente ya está aburrida de siempre lo mismo y están apareciendo caras nuevas, que es lo que comentaba Grace. Efectivamente, está generando una renovación. Eso. Bueno, Anita Krause, Grace Salazar, Mauricio Pérez, Juan Francisco Maquena, Ladislao Ureta, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen muy bien, un abrazo grande y nos reencontramos mañana. Ya vamos a tener un análisis muchísimo más completo y seguramente vamos a estar con, como decía la Grace, con el resto de las personas que estuvieron en este programa y que han estado permanentemente, pero que este día, lunes post elecciones, no pudieron estar. Así que un abrazo para todos ustedes y por supuesto a todos quienes nos escuchan. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen bien, nos vemos mañana martes. Chao. Nos Chao. vemos. Buena semana.